nosotros tenemos el punto de vista de que Jehová y Satanás son lo mismo, son unos. Son uno. Ambos son unos. Manuel Solís tiene la contraparte. Él dice que no son uno, que son dos seres distintos y separados. Exacto, eso él va a demostrarlo con sus mejores versículos. Y nosotros por igual. Entonces, empezamos. Segunda de Samuel 24:1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ves, haz un censo de Israel y de Judá. Sí, pero aquí vemos algo muy peculiar, que dice: volvió a encenderse la ira de Jehová. O sea, que aquí estamos viendo que Jehová no fue que lo incitó, sino ¿quién? La ira de Jehová fue que lo incitó. Ahí estamos viendo claro. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos. Se está hablando ahora contra ellos, a que dijese: ve a un censo de Israel y de Judá. Ahora, como vemos el versículo que dice: se encendió la ira de Jehová, como está en concordancia en tu Biblia, pastor, te dice a ti en Crónica 21:1, ¿quién es la ira de Jehová? La ira de Jehová, nada más y nada menos, te lo está diciendo Crónica aquí, te lo está revelando. Dice así de la siguiente manera: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que dijese, a que hiciese censo de Israel. Ahora, como ya vemos, exacto, como ya vemos que la ira de Jehová, está aquí escrito, la ira de Jehová es Satanás. ¿Y quién es Satanás? Los israelitas. ¿Y quién es Satanás? Los israelitas. ¿Y quién es Satanás? Los israelitas. ¿Por qué decimos esto? Por lo que dice Jesucristo aquí en Mateo capítulo 4, versículo 10. Y haciendo una pequeña resumen de ese capítulo, eso es la tentación de Jesucristo en el desierto. Entonces, vámonos específicamente en el verso 10, donde Jesucristo le dice a Satanás de esta manera: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Jesucristo no está diciendo a ellos, a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está que al Señor nuestro Dios servirá. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo que a mí me servirás. Tampoco le está diciendo. Entonces, ese verso está en referencia, en concordancia, sí, en concordancia con Deuteronomio capítulo 6, verso 13, que es a lo que Jesucristo se estaba refiriéndose. Entonces, si leemos ese capítulo en Deuteronomio, verso 13, dice lo siguiente: a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y si sigue leyendo el contexto, dice que pondrá por obra los mandamientos y estatutos de Jehová. Sí, y si aquí vemos, cuando estamos leyendo el contexto del capítulo 6 de Deuteronomio, se lo está diciendo a un grupo de personas
y a ese grupo de personas que se lo están diciendo, y ese contexto, pastor, que tú lo sabes, está diciendo a los israelitas, a ese contexto que lo están diciendo en Deuteronomio 6, y aquí vemos, no vemos a Satanás por ningún lado ahí. Exactamente. Entonces, aquí, cuando tú lees el contexto en Deuteronomio capítulo 6, tú no ves a Satanás por ningún lado. Como por ejemplo en Job, que te dice específicamente, se entró Satanás entre los hijos de Dios. Exacto. O Jesucristo mintió, porque yo estoy repitiendo lo que está diciendo Jesucristo en Mateo capítulo 4, verso 10, refiriéndose a los israelitas. Y por esa razón decimos que esos dos versículos están en concordancia, porque Satanás y Jehová son uno, ambos se necesitan. Porque la persona tiene una mala percepción de quién es Satanás. O porque la televisión te dice a ti, te presenta a ti que es un hombre con cacho y con cola, etcétera. Entonces, siguiendo en el tema aquí, volviendo atrás. Volviendo a Primera de Crónica 21, del 1 al 8. Sí. Vamos a leer ahora, como ya sabemos, que la ira de Jehová es Satanás, porque está en concordancia en Crónica. Te dice a ti, pero Satanás se levantó contra Israel. Aquí Israel está representando a David. Sí, representa a David Israel. Entonces dice a ti, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó ¿a quién? A David a que hiciese censo de Israel. O sea, que aquí vemos, aquí hiciese censo. El censo es hacer la guerra. ¿A quién? A los mismos israelitas. Los israelitas provocaron a David, al rey, a que hiciese censo. Y censo es hacerle la guerra, irse en contra. Eso es el contexto. Seguimos leyendo. Sí. Entonces, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, y hacer censo de Israel, hacerle la guerra a Israel, a los israelitas. Porque ya dijimos que David representa a Israel. Ok. Entonces, él le dice a Jehová, y hacerle guerra a los israelitas desde Beerseba hasta Dan, e infórmame sobre el número de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Satanás. Como dice a ti, la ira de Jehová. Sí, para que yo lo sepa. Y dijo Jehová, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todo esto siervos de mi Señor? ¿Quién? Satanás. Los israelitas son siervos de quién? De Jehová. De la ley. Sí. ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será pecado para Israel. Sí, porque aquí ya vemos que Jehová está dando cuenta que lo que él está haciendo y que lo que él mandó a hacer era un pecado. Pero aquí, o sea, un pecado en el sentido de que era un error. Lo que David procuraba hacer, hacer en la guerra a los mismos israelitas, era un pecado, era un error.
hacer eso, pero Jehová se debe a su rey. Eso es como el policía. Cuando el jefe lo manda, aunque el policía sepa y entienda y comprenda de que su jefe lo está mandando a hacer algo mal, él tiene que hacerlo porque está bajo la ley. Exacto, porque aquí te lo confirma en el versículo 4. Más la orden del rey, ¿de cuál rey? De Israel. ¿De quién? De David. Dice, más la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y le dio cuenta el número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espadas. O sea, que están viendo que había guerra. Hicieron la guerra entre ellos. Dice que 100.000 hombres que sacaban espada. De Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. O sea que aquí vemos que la orden que le mandó David a Joab no era para contar como estamos contando en Estados Unidos, un censo normal de contar, era hacerle la guerra y aniquilarlo. Porque aquí te lo está diciendo, la orden que le mandó David a Joab era abominación. ¿Y qué era un censo? El censo es hacerle la guerra o aniquilarlo a todo ello. ¿A quién? A Satanás, a la ira de Jehová, porque son uno. Entonces te dice a ti aquí, porque la orden del rey era abominación a Joab, así mismo esto desagradó a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios de Israel. ¿Y cuál es el Dios de Israel? La ley. Es el Dios de los israelitas. Entonces, hirió a quién? A Israel. Aquí está diciendo que hirió a quién? A David, porque David está representando a Israel aquí, a donde quiera que te meta. Entonces dice a ti el versículo 8. Entonces dijo David a Dios, ¿a quién? A Jehová, que Jehová es la ley. Entonces le dice David a la ley, he pecado grandemente al hacer esto. ¿Cuál fue que hizo? Porque hizo mandar censo. ¿Y qué es lo que era el censo? La guerra. ¿A quiénes? Mandar a liquidar a quiénes? A la ira de Jehová. ¿Y quién es la ira de Jehová? Satanás. ¿Y quién es Satanás? Los israelitas. Los que hacen cumplir la ley, como está escrito, como Jesucristo se lo dijo a Satanás en el desierto. Vete, Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios, al Señor tu ley, a ese servirá y a ese tú vas a adorar, no a mi Padre. Sí. Entonces, seguimos también aquí en Mateo, porque él pecó de dos formas. Exacto. Él pecó de dos maneras, David. Porque la primera que él pecó fue que él no consultó con Jehová antes de hacer el censo, antes de alistar los hombres para la guerra. Los hombres para la guerra. Eso está escrito. Y la otra es, como Jesucristo se lo dijo, que si Satanás, eso está escrito en Mateo capítulo 12, verso 26. Jesucristo le dice, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Por eso era que aquí David se dio cuenta que lo que estaba haciendo era dividiendo el reino. Dividiendo el reino. ¿Entre quiénes? Entre David y los israelitas. Exacto, que por eso fue que el comandante Jehová decía en su corazón que era un pecado, una abominación, un error grandísimo que estaba haciendo David
a él y se declara la guerra a Israel. Entonces, aquí, por ejemplo, ya sabiendo todo esto, Sí. le estamos explicando a la persona por qué razón es que esos dos versículos están en concordancia y por qué razón es que ambos se necesitan. Jehová necesita a Satanás y Satanás necesita a Jehová, porque son uno. Porque Jehová sin Satanás no es nada. Porque Jehová sin Satanás no es nada. Porque Jehová sin Satanás no es nada. No es nada. ¿Por qué? Porque Satanás es quien hace cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Satanás es quien hace cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Satanás es quien hace cumplir la ley. Porque está sujeto a la ley para hacerla cumplir por encima de quien sea. Porque también Pablo sabía eso. Porque si Satanás es tan malo, entonces hay una parte que Satanás juega un papel de alguien bueno. Entonces hay una parte que Satanás juega un papel de alguien bueno. Entonces hay una parte que Satanás juega un papel de alguien bueno. Como por ejemplo en 1 Timoteo capítulo 1 verso 20, donde Pablo dice que a Himeneo y Alejandro él lo entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Exacto. Entonces, ¿qué significa eso? Que Satanás en cierto punto es bueno, está jugando el papel de bueno. Que Satanás en cierto punto es bueno, está jugando el papel de bueno. Que Satanás en cierto punto es bueno, está jugando el papel de bueno. Porque si él te castiga por tu blasfemar, lógicamente él está jugando entonces el papel del lado de Jehová. Exacto. ¿Verdad? Entonces, las personas tienen un concepto y una idea errada de Satanás, porque yo sé que el pastor va a decir que Jehová es el contrario. ¿El contrario a quién? Exacto. Sí, es el contrario, el adversario. ¿A quién? Al Dios que venía aquí predicando Jesucristo, que es el amor, que no juzga, que no condena.
a eso, es el contrario de eso. ¿Por qué? Porque la ley condena, es el acusador. Satanás es el acusador. Y si acusa, ¿y quién es que acusa? La ley. Y como ya dijimos, la ley es Jehová. Aquí y a donde quiera que te meta. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, ustedes me están diciendo a mí que Jehová es Satanás. Sí, son uno, porque se necesitan ambos. ¿Y qué pasa aquí? Entonces, ¿y qué Dios era que predicaban los antiguos? Ellos predicaban era la ley y saltaban a la serpiente, como Jesucristo se lo dijo a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea exaltado. Ahora, ¿quién era que se levantaban en contra de la serpiente, a favor de la serpiente? Todos los antiguos. Abraham, Isaac, Jacob, todo. Porque está escrito, como se lo dijo Jesucristo en Juan 10:30. Creo que está 10:30. Todos los que antes de mí vinieron, todos los que antes de mí vinieron, salteadores son, y no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Porque ellos saltaron a la serpiente, porque ellos saltaron a Jehová, porque ellos saltaron a la ley. ¿Y cuál ley que estamos hablando? No estamos hablando de la ley de la tierra, de Moisés. No, la ley estamos hablando de religiosa. No estamos hablando de esa ley, estamos hablando de la ley de la tierra. Jehová, el Dios de la tierra, el Dios de todos los israelitas, y están esparcidos porque ellos la heredaron ya la tierra. Los israelitas heredaron la tierra ya. No es cuando tú te mueres, pastor. A ti te mintieron. Entonces, aquí vemos que los israelitas heredaron la tierra. ¿Por qué? Porque ellos tenían un juramento que era tú hacer cumplir la ley para tú heredar la tierra. Eso está escrito en el Taná completo. Hagan cumplir la ley para heredar la tierra. ¿A quiénes? No a ti, pastor. Tú no eres israelita, pastor. No, tú no haces cumplir la ley ni la pones por obra la ley. Pero no estamos hablando de la ley de Moisés, pastor. Estamos hablando de la ley de la tierra, pastor. Ese es Jehová, el Dios de la tierra, el Dios de la ley. Y aquí donde estamos nosotros, en Estados Unidos, y a donde quiera que se metan, estamos bajo la ley. Vamos a dejarlo hasta aquí para que el pastor exponga su parte. Con algo que sea tangible y factible. Ok. Versículo que lo dejan hasta ahí, entonces les quedaban todavía 3 minutos. ¿Lo van a dejar hasta ahí? Sí, vamos a dejarlo hasta ahí.